El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes, y bienvenidos. Artículo 18 le trae dos temas que siempre están en las conversaciones diarias de los ecuatorianos y que ocasionan profundos debates porque hay posiciones muy marcadas. El primero de ellos trata sobre la homofobia o el rechazo a la homosexualidad. El segundo tema es el decepcionante servicio que ofrece la línea aérea TAME a sus usuarios y la crítica situación por la que atraviesa. Empezamos ya con las evidencias. Después del racismo, la discriminación contra la población LGBTI es la forma más extendida de rechazo hacia un grupo de la sociedad por el hecho de ser diferente. Es cierto que los grupos LGBTI han logrado grandes avances y conquistas de derechos a través de leyes, pero aún se siente aversión, prejuicio y hasta odio en su contra. Se me burlaban y para el colmo yo fui al baño de mujeres y uno de ellos entró al baño de mujeres, me enseñó un celular, un video pornográfico, que no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que eso era una invitación a un encuentro sexual, ¿no? Que no lo vea papá en la azotea. Estaba comiendo con mi baby y llegó el tipo a decirme lesbiana, tal y cual, a insultarme, a agredirme. Yo era un mal ejemplo, para mi hija y para la familia de él. Él andaba con su familia, que no le gustaba que sus hijos vieran eso porque eso no era un ejemplo. Cada una de estas historias son duras de escuchar. Ahora, imagínese sentirlas en su propia piel o en la de sus seres cercanos. Desafortunadamente, situaciones como estas ocurren más a menudo de lo que piensa. Y quizás muy cerca suyo. Aunque no hay una cifra exacta sobre cuántas personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales habitan en nuestro país, sí hay algunas aproximaciones que nos permiten conocer más sobre esta población. En 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, elaboró la primera investigación sobre condiciones de vida e inclusión social de población GLBTI con el fin de desarrollar un diagnóstico sobre cumplimiento de derechos humanos. En este estudio participaron 2.805 personas que fueron contactadas a través de diferentes asociaciones en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta, donde existe mayor presencia de estos conglomerados. Aún así, no están todos los que son. Muchas personas LGBTI callan o prefieren no ponerse una etiqueta por miedo al rechazo, por miedo a la homofobia. Esta palabra, acuñada en 1972 por el psicólogo George Weinberg, define la aversión hacia la homosexualidad o a las personas homosexuales. Hacemos un paréntesis para explicar algo que puede causar confusión. La diferencia entre sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. El sexo biológico se refiere a los órganos sexuales con los que nacemos. Entonces tenemos hombres y mujeres. También existen intersexuales, que son quienes al nacer cuentan con órganos masculinos y femeninos. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual de cada persona y puede o no corresponder al biológico. Así tenemos a las personas trans, quienes se sienten en un cuerpo equivocado y en algunos casos recurren a tratamientos médicos o intervenciones para construir su identidad. Finalmente, tenemos la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona para sentirse atraída emocional, afectiva y sexualmente por otra persona, que puede ser de su mismo género, de otro género o de ambos géneros. Las actitudes homofóbicas se pueden poner de manifiesto de diferentes maneras, desde actitudes aparentemente inofensivas como bromas, hasta reacciones violentas que terminen en golpes y hasta en la muerte.
Cuando hablamos de violencia tenemos distintas manifestaciones de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia verbal, la violencia patrimonial, que son tal vez con las que más cómodos estamos o las que más fácil reconocemos. Yo reconozco el golpe, yo reconozco el insulto, yo reconozco cuando un esposo le quita a su esposa todos sus bienes en el afán de que ella tenga dependencia económica y no pueda dejarlo. Pero hay otra violencia que se reconoce, es un concepto que nace desde la mano de Pierre Bourdieu, que se conoce como violencia simbólica o que también se conoce como violencia invisible o violencia naturalizada. Es decir, que es aquella violencia que no se ve, aquella violencia que no es fácilmente reconocible y aquella violencia en la que tú y yo podemos ser tanto víctimas como victimarios sin estar conscientes de que lo somos. Según el estudio realizado por el INEC, el mayor porcentaje de experiencias de discriminación y violencia se suscitan en espacios públicos, como calles, plazas, parques o malecones, mientras que en términos de exclusión, se dan en mayor medida en casas, restaurantes, bares, saunas, discotecas, centros comerciales, entre otros. Sin ánimo de victimizarnos, pero a las mujeres transexuales que somos visibles, que se nos nota que somos trans, es el pan nuestro de cada día. Entonces yo iba de paseo por ahí y un guardia me dice, por favor, iba con un gajo de amigos, con el guardia alterado, que sí, empezó a decir palabras que no son las adecuadas. Mujer, naciste a mujer, tienes tal cosa, y si estás conmigo te hago mujer. Asimismo, esta encuesta reveló que la forma de rechazo más recurrente en el entorno familiar es quitarles el habla, la no aceptación de la pareja o la expulsión de la casa. Mientras, en cuanto a situaciones de violencia en el seno familiar, el 35.3% ha recibido gritos, insultos, amenazas y burla, seguido de un 18.6% que estuvo expuesto a golpes o agresiones físicas. Esta fue una de las primeras radiografías que hizo una institución del Estado al respecto, pero las organizaciones de defensa de derechos LGBTI también han trabajado en el levantamiento de información sobre el problema. Por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Asociaciones LGBTI, en su informe denominado Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para el Summa Causai 2016, registró un total de 104 denuncias de algún tipo de agresión, de las cuales solo 35 fueron formales. No es que no hay, sufren discriminación en todos los espacios, laboral, educativo, de salud. Cuando van a denunciar, hay que considerar que a pesar del fuerte avance que ha habido con respecto a la inclusión de justicia, al mejoramiento de la infraestructura, al mejoramiento procesal que pueda haber en la actualidad con respecto a la justicia de forma general, cuando una persona LGBTI se acerca a estos espacios, lamentablemente no solo sufre quizás la falta todavía de adecuación con respecto a la justicia estatal, sino que también se le suma algo adicional, que es la propia discriminación que pueden sentir los funcionarios o los prestadores de justicia en relación a una persona LGBTI. Según los datos del 2016, las denuncias por asesinato se redujeron a la mitad en comparación con el 2015. Cotejar esta cifra con Fiscalía resulta complejo, ya que la institución clasifica por tipo penal, sin distinción de quién sea la víctima del crimen. Asimismo ocurre con la cifra de delitos de odio, que engloba un sinnúmero de causas mencionadas en el artículo 177 del COIP. Si nosotros tuviéramos los datos separados por orientación sexual e identidad de género dentro de la Fiscalía, que lo separa incluso por sexo, entonces no creo que haya ningún inconveniente por separarlo por orientación sexual e identidad de género. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su relatoría sobre violencia contra personas LGBTI, en el lapso entre enero del 2013 y marzo del 2014, se registraron 594 asesinatos en el continente americano y 176 víctimas de ataques graves, dejando en claro que los casos de violencia no siempre son objeto de denuncia ante la justicia o trascienden a medios de comunicación, es decir, que quedan invisibilizados. Asimismo, este estudio refleja que la gran mayoría de los asesinatos fue de hombres gay y mujeres trans o personas percibidas como tales. En el caso de las primeras, la tendencia es que mueren jóvenes, a una edad promedio de 35 años, y sus cadáveres son hallados en la calle o lugares públicos, a veces vinculados a situaciones de trabajo sexual. Mientras que en el segundo caso, los cadáveres suelen ser encontrados en lugares privados como sus domicilios. El estudio también ha señalado que las mujeres lesbianas están expuestas principalmente a las llamadas violaciones correctivas, situaciones en las que son forzadas a tener sexo con hombres para que cambien sus preferencias.
También que es muy difícil tener estadísticas sobre los grupos de personas bisexuales o que las mayores discriminaciones que sufren los trans masculinos y las personas intersex son en materia de salud. Pero como lo mencionamos al inicio, la agresión física e inclusive la muerte no son la única manera en que se manifiesta la homofobia. El minuto en el que yo asumo que la heterosexualidad es la mayoría y por lo tanto presumo la heterosexualidad de todos cuando me encuentro junto con ellos, ya estoy teniendo una visión homofóbica que marca mi existir. Es decir, hay una homofobia desde el minuto en el que concebimos el mundo que luego puede traducirse en otras formas de esa misma violencia. Muchísimas veces no estamos conscientes de las actitudes o las acciones que tenemos. Es decir, tú puedes tener una persona que tal vez es campeona de los derechos humanos y el minuto en el que llega al estadio empieza a cantar no llores, no llores, ta, ta, ta. ¿Eso hace que sea una mala persona? No, eso hace que a veces nos revertimos a estos ejercicios inconscientes en los que estamos siendo violentos con otros sin necesariamente notarlo. ¿Qué puedo hacer yo para tratar de ser menos homofóbico, para tratar de no ser violento? Tratar de ponerme en los zapatos del otro. ¿Pero qué pasos ha dado nuestro país al momento de lidiar contra la homofobia? Aunque ahora nos parezca extraño, hasta antes de 1997 la homosexualidad era ilegal en nuestro país y se castigaba con 4 a 9 años de cárcel. En aquel año, la Corte Constitucional del Ecuador anuló la primera parte del artículo 516 del Código Penal, con lo cual se procedió a la primera gran victoria en materia de derechos en Ecuador, la despenalización de la homosexualidad. Casi 11 años más tarde se reconoció en la Constitución el derecho a la no discriminación en la Carta Magna elaborada en Montecristi y aprobada por consulta popular. En abril de 2015, tras una reforma al Código Civil, se blindó el derecho de la población LGBTI a la unión de hecho. Y en febrero de 2016, luego de que entrara en vigencia la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, las personas trans pueden sustituir la palabra sexo por género masculino o femenino. Hace falta también por parte del Ministerio de Trabajo una política pública, una tasa porcentual de exigencia quizás en las empresas privadas, en las empresas públicas en donde se incluyan a nuestras poblaciones. Y bueno, también hay que reconocerlo, ojalá puedan reconocer el matrimonio y la adopción de nuestras poblaciones. Aún faltan puntos por discutir, pero el más importante es el respeto del resto de la población. Que sea capaz de ver más allá de las etiquetas y colores, pues bajo la piel todos somos exactamente iguales. Pero la homofobia no solo se manifiesta con el grado extremo de violencia que es matar a la otra persona, sino con cosas más sutiles en la cotidianidad, como el manejo del lenguaje, las bromas, los estereotipos y la indiferencia. Avances importantes se han logrado para erradicar esta discriminación, y esto es de aplaudir. Pero también es importante destacar que durante las luchas por conquistar derechos es posible caer en extremismos, y eso hay que evitar. Enseguida regresamos con Artículo 18. Presentaremos la verdadera situación por la que atraviesa la línea aérea TAME con nuestro periodista investigador invitado, Javier Montenegro.